todas y a todos. Recordarles que este vídeo tutorial está patrocinado por Persi Photo. Vamos a abrir aquí la página web. Recuerden persifoto.com, donde tiene un montón de novedades. Vamos a bajar un poquito y recordarles, vamos a acercarnos aquí, que Persi se encuentra en la calle Betancur Alfonso, número 30, en Santa Cruz de Tenerife, que aquí disponen de su teléfono y lógicamente del correo electrónico. También comentarles que Persi está en las redes sociales. Aquí están en Instagram como Persi Fotografía, donde van colocando lógicamente todas las novedades del mercado. Al igual que en este caso en el Facebook, ¿vale? Casi todo el mundo tiene un Facebook, pues Persi también tiene, donde puedes también comprar y contactar en este caso con ellos. Comentar que el vídeo de hoy va sobre cómo clonar. Vamos a abrir el Photoshop, que teníamos la imagen del otro día. Vamos a darle a la F para poder mover la foto y así tener la ventana de capas. Recuerden, ventana, capas, trabajaremos siempre con ello. Pero eso, este vídeo va sobre clonar con calidad, ¿vale? ¿Qué significa clonar con calidad? Que no vamos a hacerlo directamente en la capa fondo. Imagínense que si yo tuviera, como tengo en esta ocasión, tres capas que están en este caso dando contraste, oscureciendo y aclarando, no podría tocar solo esta, ¿no? O sea, me podría variar la luz, incluso si estuvieran intercalados. O sea, el tema es que si yo llego aquí y por ejemplo me voy a la S, que es el tampón de clonar, yo no puedo clonar, ¿vale? Porque no tengo una capa física. Entonces vamos a buscar el método para poder clonar de esta manera, teniendo capas y no pudiendo tocar la capa fondo. También veremos otra opción que incluso directamente la vamos a plantear, y es que la capa fondo se puede convertir en un objeto inteligente. Eso simplemente no, sino que se puede utilizar para los filtros también inteligentes, o sea, filtros que le quiero aplicar, imagínense desenfocar, enfocar o cualquier filtro que le queramos aplicar, se aplicarían aquí debajo. Entonces yo con el botón derecho en la capa fondo, si le doy botón derecho, convertir en objeto inteligente, ahora aparecer, cambiará, quitará el candadito, me pondrá aquí un símbolo que me dirá que es la miniatura de un objeto inteligente, ¿vale? Y me deja la capa libre como capa fondo. Entonces yo podría, lógicamente, aplicar en filtro, en el menú filtro, diferentes filtros. La cuestión está en que si ahora yo tengo aquí el tampón de clonar, por ejemplo, me parece, ven aquí, encima del TID, un prohibido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar de calidad, sin tocar, sin estropear y pudiendo rectificar en las veces que quiera esta imagen? Pues con este método. ¿Vale? Nos colocamos en la capa de arriba y nos vamos a añadir una capa nueva y vacía. O sea, se puede hacer lógicamente desde capa, nueva capa, o aquí en la ventana de capas, bajando, ven que a la derecha, en este caso vamos a decir de lo que nosotros llamamos el yin yang, hay una carpetita y al lado, este icono de aquí justamente, el que está al lado izquierdo de la papelera, me crea una capa nueva y vacía. Si yo quito la capa fondo, o la que era la capa fondo, está el vacío. Esto es el vacío dentro de Photoshop. Entonces lo bueno es que vamos a poder, lógicamente, acercarnos con la Z, con el zoom. Por ejemplo, aquí hay una cadena que a lo mejor no nos molesta, ¿no? Nos podemos acercar bastante. Y simplemente lo que hay que hacer es, por ejemplo, hay varias herramientas que vamos a explicar. Una de ellas es la S, el tampón de clonar. Pero una de las claves está aquí arriba, en muestra, ¿vale? En muestra, si nosotros tenemos dudas, colocamos todas, ¿vale? Entonces va a tener en cuenta todas las capas.
como si fuera una sola, ¿vale? O sea, va a copiar de ese elemento. Entonces tenemos todas colocadas. Esta herramienta se utiliza con la tecla AL. Ven que si pincho la tecla AL aparece una mira telescópica, que es de dónde nos quiere copiar. Luego en la parte superior tenemos modo, que habría que aplicarlo normal, y la opacidad y el flujo. A veces es recomendable bajar o bien la opacidad o bien el flujo para no aplicarlo al 100%. ¿Qué hace en este caso el tampón de clonar? Me copia textura y luminosidad, pero no lo calca perfectamente. Entonces yo prefiero bajar un poco para poder tener un pequeño margen. Y lo que hago es pincho la tecla AL y me voy al lugar de destino y pincho. ¿Ven? Doy como 2 pasadas y siempre puedo darle o debo de darle una nueva ubicación para que no sea simétrico, ¿vale? O sea, en la naturaleza no existe casi nunca la simetría y entonces parece un poco creíble. Entonces voy dándole de un lado, como he bajado la opacidad, pues tengo que darle, vamos a decir, varias veces. Es un método, vamos a decir, que necesita un poquito de tiempo, un poquito de paciencia. Y entonces voy con la tecla AR marcando la nueva zona y luego pinchando con el botón izquierdo donde quiero copiar esa zona que tengo de referencia. Ven que aparece una cruz y de ahí siempre es de donde copia. Entonces me puedo venir aquí o aquí. Siempre con trazos, vamos a decir, relativamente pequeños, para que en este caso no nos copie de otra zona que no queramos, ¿vale? Que sea en este caso innecesaria. ¿Y qué está ocurriendo? Vamos un momentito a la ventana de capas, a la capa que estaba vacía, y si quito esa capa, vemos realmente lo que hemos pintado. Entonces aquí si quito el ojito, es como si colocáramos y quitáramos esa zona. Recordad también que, por ejemplo, si yo le doy con el botón derecho, lo interesante sería tener un pincel bastante cercano a cero, que sería con el borde difuso, ¿vale? Para que quede más creíble, en este caso, la transición, ¿vale? Pincho fuera y vamos a control Z, que nos equivocamos. Aquí tengo la herramienta, ¿vale? Si le doy a la barra espaciadora se convierte en la mano y puedo pinchar y moverme por la fotografía. Y lo mismo, copio, pincho Alt, me amplío un poquito el pincel, recuerden botón derecho, y pueden aumentar el tamaño del pincel. Y ahora lo dirigimos a la zona. Por ejemplo, aquí a lo mejor quiero aplicárselo más directamente. Pincho Alt, me voy a la zona de interés. Por ejemplo, aquí hay un pequeño conflicto, que es esta línea de la sombra. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues pinchando Alt justamente en la zona de transición, justo en el medio, y yendo justamente a la zona del medio. Esta herramienta tiene memoria, o sea, memoria visual, y podemos ver justamente de dónde estamos copiando, para que no ocurra problemas de difuminado. Pues aquí lo mismo, aquí tenemos unas piedritas, trazos cortos para que no me copie justamente de aquí. Añadimos piedra. Y ahí. Ven que aquí me he equivocado, entonces, ¿qué bueno tiene esto? Dos opciones. Lógicamente puedo ir para detrás, pero en esta capa yo puedo coger la herramienta E, que es la, vamos a bajar el tamaño, que es la goma, ¿vale? Ahora a la izquierda tengo la goma, una barra de herramientas, y puedo borrar justamente el exceso de, digamos, de capa que no me interesa, ¿vale? O sea, ahí vamos viendo qué estamos añadiendo. Pero es independiente, o sea, puedo aplicarle lógicamente ajustes a esa zona si quisiera o necesitara,
o puedo borrarlo, puedo difuminarlo, puedo hacerle cualquier cosa. Vamos a acercarnos un poquito más para esta zona. Luego cuando se reduzca el tamaño, lógicamente va a quedar más creíble. Por eso trabajar a tamaño, a lo mejor como muy mucho, a un 100%, 200%. Si queda bien en esa zona, queda creíble, digamos. Luego ya en el tamaño que va a ir la fotografía, recuerden esta técnica de la línea, nos venimos aquí, para que no haya problemas de difuminado. Pero eso, recordar que si aquí está correcto, en tamaño pantalla ni se nota, ¿no? Vamos a enseñarlo, ahí lo ven ahí abajo. Entonces hemos trabajado con la S, con el tampón de clonar, pero hay dos herramientas más. Esta de aquí, pincel corrector, nada más, pincel corrector, ¿vale? Que es la J, pero también la J es, en este caso, el pincel corrector puntual. Hay una ligera diferencia de estas dos herramientas con el tampón de clonar, ¿vale? El tampón de clonar, recuerden, me copiaba textura y luminosidad. En este caso, el pincel corrector trabaja independiente, o sea, no hay que pinchar la tecla AR, ahora lo probamos. Y me copia, en este caso, la textura tratando de adaptarse, en este caso, a la luz. Y en este caso, el pincel corrector me copia la textura tratando de adaptarse a la luminosidad, pero tengo que indicarle yo de dónde copia, ¿vale? Como en este caso el tampón de clonar. Siempre dejar activada el ojito para poder ver esa capa y nos vamos a acercar aquí que hay unas personas aquí en la sombra. Vamos a acercarnos bastante. Incluso si no la vemos mucho, vamos a aplicarle una capa por encima, así podemos ver que se puede trabajar lógicamente de manera independiente. Vamos a aplicarlos unos niveles. Aquí vemos que podemos lógicamente aclarar. Nos va a aclarar en principio todo, pero simplemente es para ver esa zona, que luego incluso después podemos quitar. Podría ser un truco. Vamos. Perdón. Bien, entonces vamos a coger la herramienta pincel corrector puntual, ¿vale? Es en este caso el puntual. ¿Qué tiene de bueno esto? Que vamos a bajar el tamaño del pincel. Recuerden, botón derecho. Y él es, digamos, independiente. Vamos a darle un fisco más. O sea, fíjense que si pincho y arrastro, me va, en este caso, eliminando esa zona poquito a poquito, ¿vale? O sea, no es, vamos a decir, no es una herramienta, perdón, ya decía yo que no me funcionaba bien. Estoy en la capa de arriba, en la que acabo de aplicar de niveles, tengo que estar en la capa exactamente que era vacía. Ahora sí veremos el resultado. Entonces pincho y arrastro y él me reconoce la zona. Incluso podría quitar estos elementos. Siempre de la misma manera en el sentido, ven que puedo ir haciendo el trazado y él me estudia el alrededor y me lo deja relativamente correcto. Se podría lógicamente trabajar un poquito más. Pero siempre añadiéndolo, botándolo, aquí lo vemos, en la capa que hemos añadido, ¿vale? Para no tocar la capa a fondo. Algo que no se toca, algo que lógicamente no se estropea. Entonces aquí podemos, con cuidado, quitar esas cadenas y esos balaustres. Y reconoce eso, recuérdenlo, reconoce la zona
de alrededor, la estudia los píxeles, y lo bueno es que copia la textura, pero se adapta en este caso a la luminosidad, ¿vale? Así que podríamos ir por todas estas zonas, quitando poquito a poquito. Es una herramienta, la verdad, que inteligente. Vean el resultado. Yo creo que bastante decente, y sobre todo cuando vemos la fotografía en este tamaño completo. Incluso ahora, porque lo vamos a utilizar, pero podríamos quitar ya esta porque hemos trabajado lógicamente en la de abajo. ¿Ven? Al tener esta capa superior, simplemente me ha servido para ver dentro de la fotografía, pero luego la podríamos quitar. Aquí en el Teide vamos a cargarnos el teleférico, que ya lleva muchos años ahí, y vamos a hacerlo con la otra herramienta, el pincel corrector, en este caso normal. ¿Cómo funciona? Vamos a bajarle el tamaño. Recuerden que si les desapareciera el circulito, vamos a pinchar fuera, es porque tendríamos el bloqueo de mayúsculas activado y les aparecería una especie de cruz, ¿vale? Entonces, bloqueo de mayúsculas, asegúrense que no lo tienen activado. Entonces, en esta herramienta la técnica es igual que el tampón de clonar, pincho, me voy a la zona que quiero clonar y lo modifico, ¿vale? Pincho y arrastro. Les recomiendo, vamos a decir, aplicación por zonas pequeñas para que copie bastante el detalle. Pero es eso, igual que en este caso el tampón de clonar, pincho, le doy el destino de donde quiero que copie y luego donde quiero que copie. Decirles que en este caso, lo que copia es, reitero, la textura y se adapta a la luminosidad. ¿Vale? La luminosidad de la zona en concreto, sea más luz, sea más sombra. Aquí vemos un pequeño problema que sería esta transición, ¿vale? Si yo hago esto, vean lo que ocurre, me lo emborrona, voy control Z para detrás, entonces me coloco justo en el borde y me voy a la zona justo en el borde. Y puedo trabajar ahora arriba y abajo sin que se difumine, ¿vale? Pincho al... Pero eso, para que sea de una misma, vamos a llamarlo zona, vamos a llamarlo luz y sombra, pues lo que hago es pincho al justo en el borde, me voy al borde también y lo aplico. Igual que aquí, poquito a poquito, ¿lo ven? Vamos quitando lo que es el teleférico. Vamos a hacer la ruindad por completo. Pinchamos aquí y nos cargamos. Ahora que los guiris suban, en este caso vamos a ir para atrás para dejarlo bien, que los guiris suban a pie, ¿vale? Que vayan de excursión, que no suban en teleférico. Y siempre en esta, ven, en esta capa, que si quito el ojito de abajo, de esta capa independiente. Vale, vamos a darle control 0 para que vean dónde hemos pintado. Hemos quitado la cadena en la parte inferior derecha con el tampón de clonar, hemos quitado con el pincel corrector puntual, que no hacía falta darle la tecla AL para destino, y hemos quitado con el pincel corrector normal, que este sí utiliza la tecla AL para aplicar, en este caso, este clonado. Esta capa, que era la que estaba aclarando, ya lógicamente le podemos dar a suprimir o tirar la papelera abajo a la derecha y tendríamos hecho un clonado de calidad en el sentido de que no estoy tocando la capa fondo o que el objeto inteligente, que más adelante lo explicaremos, no me deja trabajar, sino que en este caso necesito de manera independiente una capa nueva. Hemos trabajado por encima de las capas de ajuste,
porque tendríamos que, vamos a decir, acoplarlo para poder trabajar siempre dentro de la capa fondo, que no sería recomendable. No sería recomendable modificar lo que es el píxel en sí. Pues nada, seguiremos con los vídeos. Lógicamente vamos a ir cerrando por aquí. Le voy a dar a la F para minimizar. Bueno, antes les voy a dar un control S, importante. Recuerden, control S es nuestro amigo, que es guardar, salvar, en este caso la foto. Minimizamos y les recordamos que en este caso esta serie de videotutoriales, que son más de 10, están patrocinados por Persifoto. Vamos a irnos aquí a internet y recordarles que están lógicamente los amigos en el Facebook, ¿vale? Como Persifoto, que están en el Instagram como Persifotografía y que lógicamente están físicamente en la calle Betancur Alfonso número 30, Santa Cruz. Aquí tenemos el teléfono y que vamos a reducirlo. Los pueden encontrar lógicamente en su página web, ¿vale? O sea, persifoto.com. Espero que les puedan ayudar en todo lo que necesiten y nos vamos viendo en nuevos vídeos. Un saludo a todas y a todos. Nos vemos.